Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Joan D'Alessandro. Cuando Joan se puso su uniforme de Girl Scout y salió con sus galletas, ningún vecino sospechó el siniestro giro que tomaría ese día aparentemente normal. Sin embargo, en cuestión de horas, su misteriosa desaparición puso a la comunidad entera en jaque. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Joan D'Alessandro. Antes de comenzar, quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos al vídeo de hoy. ¿Seguimos con el marzo asiático? No, evidentemente ya no es marzo, pero tenía ganas de enseñaros este nuevo cuadro que me mandó Evil Hania. Me lo mandó para el especial, pero la verdad es que entre unas cosas y otras ya tenía grabados todos los episodios para cuando me llegó y no lo pude incorporar. Así que como dentro de poco nos vamos a mudar a otro set de grabación, que será ya el definitivo, este es provisional, lo he dicho varias veces, a pesar de que me decís en muchos comentarios que echáis de menos el antiguo set más oscuro, vamos a tener un set muy parecido al anterior, pero mejorado. Y este ha sido provisional mientras se hacían reformas en mi casa. Así que bueno, mientras tanto nos va a estar acompañando la máscara de Evil Hania porque me encantan las máscaras Hania y creo que queda espectacular con este set. Así que nada, hemos terminado el marzo asiático, pero seguimos con esta decoración hasta que nos mudemos de set. Os voy a dejar los links de Evil Hania por si os gusta el diseño que me ha enviado. El otro cuadro que tenía también era de Evil Hania, el de la chica con la máscara Hania, que también está genial y que veréis colgado en mi casa. Así que bueno, no es marzo asiático, me gustan las máscaras Hania, va a estar aquí en el set. Y vamos a empezar con la historia de hoy. Vamos a ponernos serios porque es un tema bastante fuerte. A veces lo que parece un día inofensivo puede tornarse en la más angustiosa de las pesadillas. Eso fue exactamente lo que pasó en la tranquila localidad de Hillsdale, Nueva Jersey, cuando el Jueves Santo, 19 de abril de 1973, desapareció Joan D'Alessandro, una niña de tan solo 7 años que había salido a repartir galletas de las Girl Scouts y no volvió a casa. Esta historia no solo conmocionó a su familia, sino a todo el pueblo y décadas después sigue teniendo repercusiones muy profundas. Pero empecemos por el principio. Joan, nacida el 7 de septiembre de 1965, era una niña alegre y muy querida. Vivía con sus padres Michael y Rosemary D'Alessandro y con sus 2 hermanos mayores, en un entorno sereno y fuertemente religioso. Desde pequeña, Joan asistía a la iglesia local y luego fue a una escuela bautista, donde empezó a interesarse por el ballet y por otras artes. Era una niña muy sociable y además se unió a las Girl Scouts. Allí aprendía habilidades prácticas y disfrutaba vendiendo galletas puerta a puerta. A veces subestimamos lo arraigadas que estaban estas actividades comunitarias en la vida de varios estadounidenses de la época. Aquel día de abril, su colegio cerró por la festividad, así que Joan se quedó en casa con su madre. Fue en torno a las 3 de la tarde que Joan había tomado su rumbo, ya que vio que uno de sus vecinos aparcaba un coche nuevo en la entrada de su casa y se acordó de que aún tenía varios paquetes de galletas pendientes por entregar. Agarró la lista con las direcciones, unas cajas de galletas y salió corriendo de la casa. Le dijo a su madre que volvería en solo un momento porque solo tenía que entregar algunos pedidos cercanos. Las horas pasaban y Joan no regresaba. Su madre al principio no se alarmó demasiado, pensó que la niña quizás se habría entretenido jugando con otras compañeras. En aquellos tiempos el vecindario era muy seguro y los niños iban y venían sin supervisión adulta. Pero cuando empezó a llover y Joan seguía sin aparecer, la preocupación comprensiblemente aumentó. El padre llegó del trabajo y ambos empezaron a buscarla por las calles de la zona, sin éxito. Algunos vecinos confirmaron que ni siquiera la habían visto ese día. En ese momento decidieron llamar a la policía. La policía y los bomberos se movilizaron de inmediato. Centenares de vecinos se unieron a la búsqueda en cuestión de horas. Registraron parques, edificios abandonados, casas, bosques y hasta la orilla de un lago próximo. Nadie halló la más mínima pista. En un instante dado, alguien encontró un zapato infantil
y unas cajas de galletas vacías. Sin embargo, resultó que ni el zapato ni las cajas de galletas, curiosamente, pertenecían a Joan. No eran de ella. Aquello hizo perder un tiempo valioso y a la vez sumió a todos en la desesperación. Pronto los oficiales concluyeron que no era simplemente que la niña se hubiese despistado o perdido. Semejante búsqueda masiva ya la habría encontrado. Era evidente que estaba en juego algo peor. El FBI se sumó. Se trajeron perros de rastreo y al ver que Joan no aparecía, las sospechas de un acto criminal se multiplicaron. La madre de Joan les dio a los investigadores un detalle crucial. La niña había comentado justo antes de marcharse que el vecino que había aparcado un coche nuevo acababa de llegar a su casa. Esa descripción solo podía encajar con Joseph McGowan, un joven de 26 años que vivía muy cerca, con su madre y con su abuela. Según él, ni siquiera había visto a Joan ese día, pero su forma de hablar despertó una fuerte suspicacia. Tenía contradicciones, tropezaba en su coartada y algo de su actitud inquietaba a los detectives. Muchas veces en casos de desaparición las primeras horas son decisivas y la intuición de los familiares suele ser determinante, incluso antes de que haya pruebas físicas. McGowan no tenía antecedentes penales, al contrario, la gente lo consideraba un ciudadano ejemplar. Era profesor de química en Tappan Zee High School, bien valorado, inteligente y con una conducta intachable. Aún así, la policía decidió someterlo a un detector de mentiras y no le fue nada bien. Mostró signos de engaño en prácticamente todas las preguntas relevantes. Aún así, la prueba no es válida como prueba definitiva, por lo que la policía se limitó a enseñarle los resultados y a presionarle para que dijera la verdad. De repente, McGowan pidió hablar en privado con un sacerdote y tras esta conversación lo confesó todo. En su relato afirmó que había estado cortando el césped cuando Joan se acercó a entregarle las galletas que había encargado. De acuerdo con sus propias palabras, le invitó a entrar para coger el dinero exacto y de pronto se sintió profundamente perturbado al no tener cambio, al no tener el importe justo. Aseguró que, según él, perdió la cabeza, llevó a Joan a la fuerza a su habitación y abusó de ella. Más tarde entró en pánico al darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Decidió acabar con su vida, envolverla en la funda de un sofá viejo y llevarla en el maletero de su coche hasta un parque nacional en el estado de Nueva York, a unos 20 kilómetros de allí. Buscó una gran roca en medio de una zona boscosa para ocultar el cuerpo y de regreso se deshizo de trapos ensangrentados en cubos de basura repartidos por todo el camino. Después dijo que volvió a su casa y fingió normalidad. Incluso salió a buscar a Joan junto a los vecinos. Es imposible no estremecerse ante lo escalofriante de semejante tranquilidad. Se hace difícil de creer que alguien sea capaz de seguir con su rutina tras un crimen así. Aunque al principio McGowan negó haber agredido íntimamente a la niña, los forenses confirmaron que sí que lo había hecho. El resto de sus explicaciones, como que todo había sido un acto impulsivo al no tener el dinero exacto para pagar las galletas, carecían de sentido para los investigadores. Lo que era seguro es que la mató y escondió su cuerpo. Gracias a su confesión, la policía pudo encontrar a Joan detrás de la roca que él mismo describió. La comunidad entera se conmocionó. Amigos, familiares y compañeros de trabajo no daban crédito. ¿Cómo un profesor amable y preparado podía haber cometido algo tan siniestro? Se generó tal indignación que decenas de personas se congregaron frente a la casa de McGowan y se temía que alguien quisiera tomarse la justicia por su mano. Por ello, la policía bloqueó la calle para proteger a su madre y a su abuela. Entretanto, muchas familias con el apellido McGowan en otros lugares de la guía telefónica empezaron a recibir llamadas insultantes de gente furiosa con lo sucedido. Nadie aceptaba lo que había pasado y cuando se fijó la fianza de Joseph en $50,000, todo el mundo montó en cólera, porque aquello podía darle la posibilidad de salir libre. Al final, bajo la presión vecinal y el peligro evidente que él corría y que corría la familia de la víctima, la justicia retiró la posibilidad de fianza y lo enviaron a prisión preventiva. En el juicio, McGowan se declaró culpable de homicidio, pero siguió negando la agresión de tipo íntimo.
no coló. Varios psiquiatras coincidieron en que llevaba tiempo albergando impulsos muy oscuros que había conseguido enmascarar bajo un aspecto intachable de ciudadano ejemplar. Aún así, la condena perpetua de aquel entonces le permitía solicitar la libertad condicional al cabo de unos años. Rosemary D'Alessandro, la madre de Joan, tuvo que afrontarlo cuando, pasadas casi 2 décadas, él intentó pedir su libertad. Ella no sabía que eso era siquiera posible y se volcó en evitarlo. Temía que por tener un comportamiento modélico y reinsertable, a ojos de algunos especialistas, McGowan saliera a la calle. Ese fue el momento en que la madre de Joan empezó su incansable batalla para reformar las leyes. Luchó para que personas condenadas por asesinar a menores de 14 años con fines de agresión no pudieran optar jamás a la libertad condicional. Finalmente lo consiguió en el estado de Nueva Jersey. Se aprobó una ley que negaba la libertad condicional a cualquier persona que hubiera acabado con la vida de un menor de 14 años en el contexto de un acto de ese tipo. Al año siguiente se extendió a nivel federal, en gran parte gracias a la presión de la propia Rosemary. Como es lógico, la ley no pudo aplicarse con efecto retroactivo sobre McGowan, pero la familia de Joan se las ingenió para que se le denegaran cada una de sus sucesivas solicitudes de libertad. En 1999 hizo un nuevo intento y entonces cambió su versión de los hechos. Confesó que estaba atravesando una época llena de frustración, descontento laboral y desasosiego personal, que descargó con la primera víctima que tuvo a mano, la inocente Joan. Pese a esa supuesta sinceridad, tampoco salió de prisión. Con los años, McGowan protagonizó varias entrevistas con psiquiatras y entre ellas la más destacada fue la que concedió a John Douglas, el famoso exagente del FBI que inspiró obras como El silencio de los corderos y Mindhunter. Douglas se percató de que McGowan no solo seguía siendo un peligro, sino que hasta presumía de tener más de $600.000 depositados en un banco fuera de Nueva Jersey para que la madre de Joan no pudiera embargarle ni un céntimo en una posible demanda civil. Douglas quedó tan impactado que escribió después un libro sobre este caso y la psicología de McGowan. El último intento de libertad condicional de McGowan fue en el 2008. Sin éxito. Tenía programada otra audiencia para el 2025, pero eso nunca ocurrió. Falleció en el 2021 a los 74 años, tras pasar la mayor parte de su vida entre rejas. Rosemary, sin embargo, no dejó de honrar la memoria de su hija. Consiguió ampliar la edad protegida de la ley, de los 14 a los 18 años en Nueva Jersey, impulsando una segunda reforma legal para eliminar también la prescripción en los casos de asesinato. Además, fundó Jones Joy, una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo a familiares y promueve la protección de la infancia. El activismo de esta madre demuestra que el coraje y la perseverancia pueden alumbrar algo constructivo incluso en la mayor tragedia. En conclusión, esta historia no termina con la muerte de McGowan. La labor de la madre de Joan sigue viva y su empeño por cambiar las leyes, proteger a los niños y educar a la sociedad ha tenido un impacto enorme. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que se pasaron por alto algunas señales de alerta antes de la desaparición de Joan? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal, así que pasaos por la página en la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os gusten las ideas. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Luis Medina y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like, así saber que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto.